1 millón de estas empresas PYME que aportaban el 50% del Producto Interno Bruto Nacional. Hoy se han desaparecido 1 millón, imagínate cuánto han dejado de aportar al Producto Interno Bruto, ¿sí? Estas empresas. Y no solamente eso, cuántos desempleados han millones de de personas, existir millones de ese 1 millón de empresas PYME que ya desaparecieron. ¿Cómo están, queridos amigos? La verdad estoy muy emocionado, muy contento de poderles presentar a un amigo mío, de poderlo traer y que nos comparta de su conocimiento para todos ustedes. Es doctor en Ciencias de lo Fiscal, maestro en Derecho, licenciado en Contaduría, además es socio fundador del despacho Sergio Sánchez y Asociados, titular del programa Entre Finanzas e Impuestos transmitido por Cadena Radio, colaborador del programa de Impuestos e Impuestos producido por IDC, una de las revistas más importantes, hasta yo diría la más importante en materia fiscal aquí en México, y colaborador del programa En torno al dinero transmitido por Central FM y conducido por Eduardo Torreblanca. Sergio Sánchez. ¿Cómo estás, Sergio Sánchez? Gracias, Iván, qué gusto saludarte, gracias por tu invitación. Ahora sí que yo antes de empezar a entrar en materia, para empezar a platicar con usted, quiero aclarar, es amigo mío, la verdad, voy a hablarle de usted, a pesar de que es mi amigo, la verdad, voy a hablarle de usted, le tengo mucho respeto, así que vamos a iniciar con esta entrevista. Iván, yo te lo agradezco mucho, pero con toda la amistad que nos encierra, yo te agradecería que nos habláramos de tú, somos gracias, amigos, tú lo acabas de mencionar, gracias. Y no tengo ningún problema al respecto. Antes que nada quisiera empezar, ¿qué hace usted? O sea, ¿qué hace? ¿Qué hace Sergio Sánchez? Usted está inmerso en muchos temas, como en su presentación, en un programa muy interesante que, por cierto, les voy a dejar la información en la pantalla para que ustedes puedan seguir y darle seguimiento a estos programas que son muy interesantes en materia fiscal. ¿Qué es lo que hace? Gracias, Iván. Pues prácticamente en el despacho que tenemos y del cual soy titular y socio fundador, Sergio Sánchez y Asociados, pues atendemos a todos los clientes que se nos acercan para llevar a cabo desde contabilidades hasta asesorías fiscales y jurídico-corporativas. Okay. Desde luego, atendiendo en los temas fiscales aquellas situaciones que pudieran ser para nuestros clientes algún dolor de cabeza o finalmente alguna solución, ¿sí? Y de esta forma, pues llevamos a cabo la práctica profesional de lo que pues hemos estudiado y tú diste lectura. Además, involucrado en los medios de comunicación, desarrollo y soy titular del programa Entre Finanzas e Impuestos, que se transmite cada martes a las 11 de la mañana por Cadena Radio y redes sociales. En efecto, tratamos temas financieros y fiscales, pero les damos un enfoque respecto a lo social, a lo que en el día a día se está viviendo. Si hoy queremos platicar de salud, le damos el enfoque financiero y el enfoque fiscal. Muchos entrevistados me han preguntado, oye, yo voy a hablar de salud, pero no sé nada de impuestos ni de finanzas. Y es donde viene lo importante para poder matizar un programa que precisamente va encaminado a las finanzas y a los impuestos. De la misma forma colaboramos, como lo has mencionado, en el programa de IDC, de Impuestos e Impuestos, que dirige el doctor Armando Piedra. Y finalmente también tenemos una colaboración en el programa de En torno al dinero, que se transmite diariamente a partir de las 6 de la mañana. Y mi participación es antes de que concluya el programa, 6:40, 6:45 de la mañana. Para que estén atentos y pues sigan estos programas que son muy interesantes. Sí, ahí lo que tratamos de hacer es dar una cápsula fiscal diaria respecto a los temas más importantes que se puedan considerar del momento. Reformas fiscales, disposiciones fiscales vigentes. A veces cuando tenemos ya muy de cerca, por ejemplo, el cumplimiento de obligaciones anuales, procuramos hablar al respecto para que la gente se empiece a enterar, empiece a preparar los documentos que necesiten y puedan presentar de forma adecuada su declaración. Exactamente. Quisiera yo empezar todo el contenido con esto que es de vital importancia, porque muchos a veces con el tema de la pandemia piensan que ha habido una movida hablando fiscalmente. ¿Usted podría
facilitarnos algunas estrategias fiscales para emprendedores. Bien, hablar de estrategias fiscales hoy en día y sobre todo como especialista, como asesor, ya te compromete. Y desde luego compromete también al empresario. Okay. Desde el año pasado existe una disposición en ley que se le denominan esquemas reportables. De tal forma que cualquier estrategia que se pretenda llevar a cabo por algún contribuyente, esto es abierto, contribuyente, sea persona física o persona moral, y que esta estrategia atienda a que se tenga que o se obtenga un beneficio económico, ¿sí?, mayor al fiscal, pues desde luego se compromete el contribuyente y el especialista fiscal a dar o a enterar a la autoridad de este esquema, de esta estrategia, de tal forma que la autoridad, una vez que recibe la estrategia y la analiza y después de revisarla dice, la apruebo, pues uno puede seguir llevándola durante el ejercicio. Pero para esto tarda la autoridad en resolver hasta 5 o 6 meses. Y durante 5 o 6 meses que tú estás llevando a cabo la estrategia, también puede resultar en contrario, que la autoridad te diga, ya no la puedes llevar, no es viable, no la autorizamos. Siendo así, entonces, todo lo que tú ya habías pagado con el beneficio de esa estrategia, lo tienes que poner al corriente. Y al poner al corriente, vamos a hablar, por ejemplo, que hayas obtenido por medio de esta estrategia un beneficio para el pago del impuesto sobre la renta. Okay. Y en lugar de haber pagado 20, vas a pagar 5, ¿sí? Entonces esos 15 pesos restantes de cada mes, por ejemplo, en tu pago provisional, lo vas a tener que pagar por esos 6 meses que se tardó la autoridad en responderte si era viable o no tu estrategia. Si era viable, bueno, sigues adelante, ahorraste 15 pesos mensuales, pero si no era viable, vas a tener que pagar esos 15 pesos mensuales que dejaste de pagar, más recargos y actualizaciones durante ese tiempo en el que la autoridad te resolvía. Además, si tú no lo reportas como empresario, lo tiene que reportar el creador de la estrategia, de la estructura fiscal. En este caso, el contador, el fiscalista, el abogado, etcétera, ¿sí? Y pues compromete demasiado a la empresa respecto a la toma de decisiones para poder, pues precisamente como en elusión fiscal, verse beneficiados de este tipo de situaciones que se llamaban estrategias. Si bien es cierto, la autoridad hoy en día pues está poniendo mucho énfasis en lo que hacemos nosotros como personas que nos preparamos durante muchísimos años para poder precisamente ayudar al empresario, al emprendedor. Pero hoy la autoridad nos restringe, nos fiscaliza, nos observa y tenemos que cumplir también con las disposiciones fiscales. Si no, nos vamos a ver sancionados. Sí, ¿sí? Y uno corre sanciones desde la pérdida de la cédula profesional o suspensión de actividades, ¿no? En su caso. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con el tema de las estrategias fiscales, porque se convierten en esquemas reportables. Así que yo no le llamaría estrategia fiscal, un tanto como al tener que hacer algo para beneficiarnos económicamente, ¿no? De algo que pretendemos hacer en nuestros negocios. Muy importante tu pregunta también, Iván, porque esto me lleva a lo que en práctica muchas personas llevaban a cabo, que era la compra de facturas. Sí, se dio mucho. Se dio mucho. Y precisamente por esas malas prácticas empresariales, en el 2014, en una de las primeras grandes reformas que hoy forman parte del conglomerado ya de otras disposiciones legales y fiscales vigentes, nos están ya dando un listado de las empresas que llevan a cabo esta actividad, los famosos EFOS y los famosos EDOS, que son empresas facturadoras de operaciones simuladas y empresas que deducen operaciones simuladas, EFOS y EDOS, ¿sí? De tal forma que si el empresario se convierte en un EDO, pues va a necesitar de un EFO.
¿verdad? Okay. Una empresa que facture operaciones simuladas para que la empresa del empresario contribuyente pueda deducirlas y verse beneficiado en la reducción del impuesto sobre la renta y en el no traslado del IVA. Esto debe ser muy claro. El IVA no es de nosotros y mucha gente quiere tomar partido de ese impuesto. También hay que aprender a que el IVA es un impuesto y el impuesto, y ya el llamado el impuesto sobre la renta, es una contribución porque proviene de nuestros ingresos, ¿sí? Entonces, si compramos una factura y llevamos a cabo esta práctica para un beneficio fiscal, pues mucha gente le llamaba estrategia cuando se comercializaban este tipo de instrumentos de facturas y se siguen comercializando. Hay un mercado muy amplio de estos instrumentos, no solo en la Ciudad de México, en toda la República Mexicana, y podría decirte que hasta estrategias fiscales más mal planteadas en el extranjero con estructuras, ¿sí? Estructuras fiscales que también podrían dar beneficio a estas empresas a deducir para erosionar la base tributaria, ¿sí? Con esto en español quiero decir que vamos a disminuir la base gravable para el cálculo del impuesto sobre la renta. No sé si fue muy claro así, pero las estrategias, Iván, perdóname que te interrumpa. Sí, no. Yo creo que hoy en día hay que tomarlas muy en cuenta como inexistentes y más bien atender a lo que dice la ley y sobre todo si aprendemos a llevar la ley como se menciona o las disposiciones fiscales y los capitales los reinvertimos también en nuestras empresas, podemos llegar a tener otro tipo de rendimientos y beneficios, ¿sí? Entonces, para los emprendedores, y yo creo que va a ser parte de lo que más adelante les voy a querer comentar, busquen siempre el beneficio financiero para que sus empresas queden capitalizadas y puedan seguir produciendo. Muchos empresarios tienden a que el primer negocio que les cae siendo muy bueno y redituable, retiran utilidades y se compran carro nuevo, traje nuevo, casa nueva y todo nuevo, ¿sí? Sí. Y la empresa que les está dando pues queda desamparada y con los recursos mínimos para seguir produciendo. Ahí es cuando hay que capitalizar, porque la empresa se empieza a fortalecer, se empieza a robustecer y todos esos conceptos de gasto deducibles para la empresa hacen que crezca y conforme va creciendo entonces sí va creciendo la utilidad y es entonces también cuando se le tiene que dar un tratamiento diferente al recurso ya siendo utilidad. ¿Te das cuenta cómo? Todo va engranado. Claro, exactamente. Ya nos dio un consejo muy importante acerca de la utilidad. Pero bueno, hablando de que las estrategias, debemos de tener mucho cuidado, que las estrategias, por llamarlas estrategias, deben de ser consultadas por el SAT y aprobadas por ellos. Quisiera preguntarle qué consejos entonces le podría dar a los emprendedores ante esto. O sea, antes de hacer tu estrategia, primero revísala. ¿Qué consejo le podría dar? Bien, cuando uno voy a hablar antes de constituir, cuando uno concibe un negocio, es importante también saber qué es lo que uno va a hacer. Y yo creo que aquí viene como un segundo punto de los importantes que seguramente te vuelvo a repetir, posteriormente vamos a platicar. Si yo voy a concebir mi negocio, lo voy a conceptualizar, tengo que ver en primera instancia bajo qué régimen fiscal lo voy a hacer, ¿sí? Muy importante. Antes de crear una compañía, de crear una sociedad mercantil, sociedad civil, si es de servicios, debemos conceptualizar el negocio en un beneficio fiscal que podamos obtener. Para tal efecto existen los regímenes fiscales de las personas físicas. Y hay un régimen fiscal muy importante que ayuda a los pequeños negocios y emprendedores, que es el régimen de incorporación fiscal, el cual atiende a muchos beneficios fiscales para las personas que empiezan un negocio, pero desafortunadamente muchos se van a constituir empresas, ¿sí? a lo grande, y desafortunadamente, si no lo sabe el público, constituir una empresa representa un gasto tal vez mínimo de 15, 20 mil pesos, pero posteriormente cuando no resulta el negocio, cuando
ya va en quiebra y pique, cuando hay crisis económicas como la que estamos viviendo, los negocios tienden a desaparecer. Y cuando desaparecen tenemos que liquidar sociedades y cancelar registros federales de contribuyentes por medio de fedatario público. Y esto cuesta más dinero. Entonces, a esto me refiero, que nacer cuesta y morir cuesta más en el ámbito Ese es un buen dicho. mercantil, ¿sí? Por eso es que hay que fijarnos de la figura que debemos adoptar para poder empezar nuestro camino empresarial, ¿sí? Esto, desde luego, siempre es recomendable que lo vean con una persona que, ahora sí, como dicen, a la que mayor confianza le tengan, para que este tema sea dilucidado de forma adecuada y se les invite no a constituir una sociedad de forma errónea, sino a empezar desde abajo e ir creciendo, ¿sí? Entonces, esto es, yo creo que por parte inicial, el mejor consejo que yo pudiera dar al empresario que inicia un negocio. Tenemos otro tipo de empresas que seguramente están conformadas por socios. De ahí entonces cuando se tienen que poder poner de acuerdo para constituir una sociedad mercantil, una sociedad civil y establecer entonces en los estatutos constitutivos, que son todo el clausulado del acta constitutiva, las reglas del juego, ¿sí? ¿Cuándo vamos a ganar? ¿Cómo vamos a ganar? ¿Cuándo vamos a perder? ¿En qué porcentajes? Si un socio se muere, ¿qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Sí? Si se quiere anexar algún socio. Todo, exacto. Para eso son los estatutos constitutivos y el clausulado que encierra el mismo instrumento notarial de constitución para que todos nos pongamos de acuerdo con las reglas del juego. Y después ya atender a todas las disposiciones fiscales de la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, de atender a las disposiciones fiscales de los impuestos que nos toque pagar respecto a la actividad económica, si vamos a tener empleados, si no vamos a tener empleados, cómo es de que vamos a ganar nosotros como socios de la empresa, y eso nos remite nuevamente a los estatutos constitutivos, ¿sí? En los estatutos constitutivos se tiene que prever todo eso, y es mejor, vuelvo a repetir, que se asesoren por un especialista, porque cuando no está esa parte bien establecida en los estatutos constitutivos, se convierte en un grave problema posterior, ¿sí? ¿Okay? Ahorita la época está complicada por la pandemia, ¿no? Sí. Ha habido, no sé si pueda recomendarnos, o si ha cambiado algo con el tema de la pandemia, fiscalmente hablando. O sea, yo siento que el SAT no ha parado, pero en tema fiscal, ¿ha habido alguna diferencia? ¿Habrá algún camino que puedan adoptar la gente que está emprendiendo o que está sobreviviendo durante esta pandemia para poder sobrevivir estos temas fiscales? Sí, en efecto, no ha parado el SAT y no hay apoyos económicos, ¿sí? Okay, no hay. Apenas el Estado de México se pronunció en otorgar apoyos económicos por 1,200 millones de pesos a sus pequeñas y medianas empresas. Esto sucedió la semana pasada, o esta semana, si no mal recuerdo, de los inicios de este mes de enero. Pero el gobierno federal no ha establecido todavía ningún apoyo desde que inició la pandemia a la fecha, hasta hoy en día, ¿sí? De tal forma que si hablamos de apoyos económicos, no es que querramos que nos condonen los impuestos, que nos perdonen, que dejemos de pagar. Hoy sabemos que al país le hace falta mucho dinero, demasiado dinero, tanto dinero que se ha hecho uso de los fideicomisos que estaban ya establecidos con fondos suficientes como para desastres económicos. Acabamos de ver lo que sucedió en Villahermosa y que fue precisamente una decisión federal lo que hizo que mucha gente se viera afectada por la inundación que tuvieron al abrir las presas, ¿no? Abrir la presa, sobre todo. Pero también la autoridad misma no ha ofrecido ese beneficio económico, tal vez de diferimiento de los impuestos. Okay. ¿Sí? No estamos pidiendo que nos regalen, que nos condonen, que nos perdonen. Solamente sí, que pero déjenme pagar. Sí, claro, sí. Y que además en ese diferimiento no nos hagan pagar recargos, ¿sí? O actualizaciones, tal vez multas, ¿sí? Todos los accesorios que sean también condonados.
Yo creo que el empresario hoy más que nunca necesita de ese apoyo para poder seguir ejerciendo su actividad económica. Hoy el empresario, si no paga sus impuestos, ya estamos ante un tema de, pues no quiero llamarle terrorismo fiscal, pero sí de coacción. ¿Por qué? Porque te van a suspender tu certificado de sello digital. Y si te suspenden tu certificado de sello digital, no vas a poder facturar o expedir CFDIs, que es como realmente se le debe llamar a las facturas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, si no expides CFDIs, ¿qué va a suceder? Pues no vas a poder vender tus productos. Nada. Y entonces te cuartan la posibilidad de seguir desarrollando tu actividad económica. No es tema del empresario. El empresario, como actor dentro de la sociedad, está llevando a cabo su papel de forma correcta. Pero también el gobierno federal no ha hecho lo propio para brindar ni siquiera este tipo de apoyos fiscales, estamos hablando. Ha habido otros apoyos financieros por parte de la banca, las entidades financieras, que han dispuesto créditos a micro, pequeñas y medianas empresas, pero también a veces hay que cumplir con ciertos requisitos. Y por eso es que no todos son acreedores a estos beneficios de la banca. Y cuando eres acreedor al beneficio del préstamo de la banca y luego lo ejerces y no puedes pagar, como lo que está sucediendo en esta segunda etapa en el repunte de la pandemia, pues se vuelve a congelar la economía. Y cuando te toca pagar, ya este préstamo no puedes, ¿sí? Entonces, o viene una renegociación y este préstamo se va convirtiendo en una bola de nieve. Sí, totalmente. Entonces, en realidad yo creo que se debió haber hecho uso de decisiones fiscales contracíclicas, ¿sí? Que nos llevaran a poder tener un diferimiento de impuestos, como he mencionado, para que de ahí se autofinanciara el empresario, ¿sí? Ahora, no han podido crecer precisamente la economía, en efecto. El empresario hoy en día también se ve muy limitado respecto a los recursos, como hemos mencionado, y muchas empresas han desaparecido. Estamos hablando de más o menos 4.800.000 empresas PYME que existían antes de la pandemia. Hoy han desaparecido, de acuerdo a lo que se menciona estadísticamente, 1 millón de estas empresas PYME que aportaban el 50% del Producto Interno Bruto Nacional. Hoy se han desaparecido 1 millón. Imagínate cuánto han dejado de aportar al Producto Interno Bruto, ¿sí? Estas empresas. Y no solamente eso, cuántos desempleados han millones de personas, de existir, millones de ese millón de empresas PYME que ya desaparecieron, ¿sí? Es algo muy grave, algo que no ha querido ver precisamente el gobierno. Y no es la culpa de la pandemia. El gobierno debió haber puesto desde el 2019 una solución preventiva para no estar como está sucediendo. Se subestimó la pandemia. Claro, totalmente. Y usted, como lo he comentado en el programa de Entre Finanzas e Impuestos, tuvo una sección muy interesante. Vuelvo a invitarlos a que sigan el programa, que se llama Salva tu empresa aprendiendo a salvarte. Sí, fue un programa que llevamos a cabo de 3 capítulos. 3 capítulos. No sé si quisiera platicarnos acerca de cómo podría yo salvar a mi empresa aprendiendo a salvarme a mí. O sea, ¿cómo es eso? Bien. ¿Cómo salva a tu empresa aprendiendo a salvarte? Así es. En la realización de este programa nos apoyó muchísimo Juan Carlos Balda. Él es un doctor que en temas económicos que está en Argentina. Un saludo desde acá, desde México, a Carlos Balda, mucho gusto. De hecho, Juan Carlos Balda conoce perfectamente el estado de Puebla, le encanta el estado de Puebla. Lo invitamos a que venga. Conoce a los poblanos y desde luego que yo creo que si está viendo el programa le va a dar muchísimo gusto saber que lo hemos mencionado. Juan Carlos Balda es un experto en empresas PYME, y también asesora emprendedores, y dentro de su actividad nos
permitió hacerle una entrevista precisamente con este concepto. Salva a tu empresa aprendiendo a salvarte. ¿Y qué quiero decir con esto? Que muchas veces como empresarios debemos tomar actitudes muy diferentes respecto a una realidad. Parte de lo que platicábamos en un principio. Sí. Si me llevo las utilidades, ¿cómo es que quiero que mi empresa crezca? Si primero antepongo las necesidades. Si descapitalizo la empresa. Claro, y antepongo mis necesidades personales y desatiendo la fuerza laboral, la fuerza de infraestructura de mi empresa y negocio. Entonces, antes que todo eso hay que fortalecer al negocio. Y muchas veces, parte de lo que yo mencionaba, nos vamos por constituir una empresa, mercantilmente hablando, grande aún no, y nos revestimos como el presidente del Consejo de Administración. Y como presidente del Consejo de Administración, yo saco mi tarjeta y me voy empezando a abrir las puertas, ¿no? El presidente del Consejo de Administración de tal compañía, aunque no sea conocida, ¿sí? Sí. Pero soy el presidente del Consejo de Administración y con eso ya me empiezo a llenar de ego y empiezo a sacar la chequera, la tarjeta y a gastar recursos de la empresa, ¿sí? Hay que gastarlos, sí, pero en bien de la empresa, en que se capitalice el negocio, en el que podamos llevar a cabo actividades de forma permanente y continua para bien no solamente de nosotros. Recordemos que cuando abrimos un negocio no es para que nosotros nos hagamos ricos, ¿sí? Es para también nuestro trabajador empleado, ¿sí? A que tenga un ingreso estable, desde luego digno, estable, razonable, y que le permita también satisfacer sus necesidades económicas respecto a su preparación. Estamos hablando de la preparación también de nuestros colaboradores y tenemos que apoyarlos en esa misma preparación, porque cuesta más caro estar rotando personal y volviéndolos a capacitar que un colaborador bien capacitado, ¿sí? Posteriormente, pues no se le provee de infraestructura, tanto que he mencionado a la empresa, ¿sí? No tenemos seguramente el equipo adecuado, ni las instalaciones adecuadas, pero vuelvo a repetir, ya nos empezamos a gastar el dinero en otras cosas que no son precisamente las propias de nuestro negocio. Y es cuando viene ahí ese error en principio del empresario, a no darse cuenta que por sentirse el presidente del Consejo de Administración, el día de mañana esa empresa va a quebrar, y también, como lo he mencionado, costó 20,000 pesos constituirme, pero cuando se muera va a costar otro dinero, y si no lo hacemos, pues es como un hijo que le damos vida y que hay que mantenerlo como cumpliendo con las obligaciones fiscales que se tengan que presentar, ¿sí? Hasta en tanto no se ponga en suspensión de actividades, que es otro tipo de procedimiento, pero lo más razonable es que si la empresa está quebrada, pues hay que llevar también una liquidación y una cancelación del Registro Federal de Contribuyentes que atiende a un nuevo procedimiento, ¿no? Eso como primer tema para entrar un poco en materia de este programa que se elaboró de 3 capítulos, que básicamente invita al empresario a que se dé cuenta de sus errores, ¿sí? Y que con esto pueda rectificar su camino para poder salir adelante. Muchas veces también a las 2 de la tarde da la hora de la comida y ya no regresamos, ¿sí? Pues es que cuando hay trabajo hay que atenderlo. Tenemos un negocio, el que tiene tienda que la atiendan, como coloquialmente dice el dicho, ¿sí? Sí. Y no, ya a las 2 de la tarde uno se desatiende. O aprovechan las oportunidades de vacaciones y se van y cuando pudieran estar invirtiendo su tiempo en la empresa, ¿no? Claro, también es una de las situaciones, ¿no? Pero todo esto lleva a gastos innecesarios, Iván. Y hoy sabemos que ante la situación actual, pues no hay dinero que alcance. Y si no le damos de comer a esa fuente de empleo que da trabajo a muchas personas y de la cual también pretendemos vivir, finalmente pues tiende a extinguirse. ¿Y por qué invité? Te voy a decir algo, ¿por qué invité a Juan Carlos Balda? Sabemos que Argentina tiene hoy en día una de las crisis económicas más importantes en el mundo. Hay una devaluación enorme, precisamente por un mal gobierno, ¿sí? Y hoy ellos están sufriendo problemas económicos mayores a los nuestros,
Esta experiencia es la que debemos aprender de este tipo de economías, ¿sí? De este tipo de personas que están viviendo crisis económicas superiores, con devaluaciones, con crisis sociales superiores a las nuestras. Por eso lo invité a Juan Carlos Balda, porque él es un excelente ponente para este tipo de cosas, y más viviéndolo en carne propia. Sí, ¿no? Más estando ahí, claro, y viéndolo día a día todo lo que está pasando en el país de Argentina. ¿Cómo ve el 2021? 2021. ¿Cómo lo ve? Lo veo con optimismo, okay, pero también hay que ser muy realistas. Lo veo con optimismo porque el 2020 nos dejó muchas cosas, si analizamos las cosas buenas, ¿sí? Muchísimas cosas buenas nos dejó el 2020. Y eso hay que aprender a capitalizarlo, para que como experiencia en el 2021 todavía saquemos más de eso. Pero en el ámbito económico, si no hacemos lo propio para salir adelante, ya la pandemia nos tiene cansados en todos sentidos, no solamente en el sentido económico, sí. De la falta de ventas, de la falta de clientes, de muchas cosas económicamente hablando, de la gente que no está acudiendo a sus trabajos, a laborar, ¿sí? Y cuando no acude la gente a laborar, se queda en sus casas, y cuando se queda una trabajadora en su casa o un empleado en su casa, sí. Pues obviamente la fuente de empleo, por el deterioro económico de la crisis, tiende a desaparecer, ¿no? Ese empleo, y después tiene que atender esa familia a las necesidades propias de la educación ahora del hijo a distancia, ¿no? Por televisión, válgame Dios. Creo que esto en un país que desafortunadamente yo te puedo decir, desde que tengo uso de razón hemos sido considerados un país emergente en vías de desarrollo. Y esto es muy grave, porque países con menos años en crisis o en vías de desarrollo hoy son potencias mundiales, ¿sí? Simplemente ve Singapur para un ejemplo, ¿no? Entonces, ante toda esta situación, pues ya nos agarra cansados la crisis económica, de la pandemia, y ya estamos apáticos, ya estamos renuentes a que este 2021 sigan las cosas como están, y más ahora ante un repunte de la pandemia, ¿no? Otra cosa como que le llaman rebrote, ¿no? Sí. Un repunte. La pandemia nunca ha disminuido, ¿sí? Es una realidad. Y ya fastidiados, cansados, apáticos, nos vamos a empezar a convertir en una sociedad conflictiva. Si de por sí ya nos dividieron, y luego con los conflictos psicológicos, ¿sí? Por la economía, por la enfermedad, pues imagínate a qué vamos a parar, ¿no? Es muy delicado que todo esto lo sepamos entender, analizar y sobre todo canalizar. Y es cuando precisamente yo digo, si sacamos todo lo bueno del 2020, vamos a recapitalizarlo en el 21. ¿Para qué? Para no dejar de aprender lo que todos dijimos en nuestros mensajes de Año Nuevo. Fue un año de mucho aprendizaje. Bueno, es hora de que en este 2021 lo capitalicemos, ¿sí? Y entonces sigamos aprendiendo, sigamos buscando en línea seguramente algún tipo de aprendizaje diferente que nos ayude a ser mejores o a desarrollar nuevas actitudes o conocimientos. Esto que tú haces es muy importante, Iván, y se lo reconozco. Gracias. Porque en realidad está dándole a las personas la oportunidad de que tengan la posibilidad de conocer algo nuevo, de atender a lo que nosotros seguramente a nuestras posibilidades podemos transmitirles. Pero si no lo hacemos de esta manera, pues mucha gente se va a quedar rezagada en ese intento de salir adelante. Yo creo que este 2021 la clave es recapitalizar lo aprendido y no dejar que se nos hunda el barco para salir adelante. Uno de los aprendizajes que debemos aprender socialmente hablando es la civilidad, para que cuando ejerzamos nuestro derecho a elegir a nuestros gobernantes, lo hagamos de forma correcta. Y no padezcamos con tener artistas en la Cámara de Diputados, deportistas como gobernadores, o gente, o influencers, o gente
Iván, hay personas que a los 50 años no consiguen trabajo, pero sí son diputados, senadores y gobernadores, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué no tener a personas preparadas, con capacidades intelectuales, atendiendo este tipo de puestos, ¿sí? Comprometidas con la sociedad? Ya son los mismos dinosaurios sociales de décadas, ¿sí? Los mismos beneficiarios del poder década tras década. Eso es en lo que nos debemos fijar social y cívicamente, algo que no hemos aprendido. Y es en lo que debemos hacer conciencia para aprender, no solamente en esta época de pandemia, ¿sí? Acuérdate también que en nuestros libros de primaria, cuando veíamos temas de ciencias sociales, teníamos civismo, ¿no? Como materia. Yo creo que a ti no te tocó, estás muy joven. Ya había otro tipo de sí me libros. tocó, o sea, sí soy joven, pero sí me llegó a tocar. Yo creo que fui de las últimas generaciones que me tocó. Y hay que aprender que, por ejemplo, los diputados deben atender a las necesidades de la población, y muchos están atendiendo a las necesidades del propio gobierno y están pasando por encima de nosotros respecto a lo que realmente como pueblo necesitamos. Sí, totalmente. O sea, vuelvo a lo mismo. Los artistas, los deportistas, los influencers, periodistas, ¿sí? Acabo de escuchar que Kiko, el protagonista del Chavo del 8, quiere hacerse gobernador o quiere participar en temas políticos. Sí. Yo no lo permitiría, discúlpame. Yo creo que necesitamos en el gobierno y como representantes políticos, hablando de los partidos, a gente más preparada, gente con experiencia, gente hasta, si tú quieres, joven o madura, de 50 años, pero con una trayectoria profesional impecable y que también esté dedicada al bienestar social. Eso es lo que necesitamos, en realidad. No ya los mismos de todas las décadas. ¿Qué calificación le pondría a usted al manejo de la pandemia el gobierno? ¿Qué calificación pondría? Del 1 al 10. 0. O sea, literal 0. 0. Iván, somos el cuarto país con el mayor número de muertes en el mundo, ¿sí? Okay. Estados Unidos, Brasil, la India y México, ¿sí? Por ocupar el tercer lugar nos estamos disputando 20,000 muertes actualmente hoy, ¿sí? Y en duplicidad nos gana Estados Unidos, ¿sí? En el número de muertes. Tenemos el mayor índice de letalidad en el país contra el mundo, ¿sí? O sea, creo que desde el primer momento que se manifestó la pandemia se debieron haber tomado las medidas necesarias para el control, ¿sí? Los aeropuertos. Yo llegué de un viaje internacional precisamente el 18 de marzo y bajé del avión como si nada, ¿sí? Después de 12 horas de vuelo, bajé del avión como si nada, ¿sí? Como si aquí no estuviera pasando nada. Ni la temperatura, ni un protocolo que se tuviera que cumplir respecto a dónde estuviste, nada, ¿sí? Y la vida siguió en el país. Hoy sabemos que se desarrolló una cepa nueva de este virus y no se han tomado las medidas necesarias. Sí. Esto es muy delicado. Entonces mi calificación es 0. Y luego más, si me pones a platicar respecto al ejemplo que han hecho nuestros gobernantes al manejo de la pandemia, pues vamos desde el subtitular de la Secretaría de Salud, ¿sí? Para no decir nombres, y luego hasta el Ejecutivo Federal, ¿no? Para no decir nombres. Y yo quisiera preguntarle, regresando un poco al tema, este 2021 viene algo complicado. Sí. Pero usted tiene 10 pesos. Tiene 10 monedas. ¿A qué le va a invertir esas 10 monedas en este 2021 Sergio Sánchez? Si tuviera la posibilidad de ¿en qué emprendería? Primero, a mi familia. Okay. Después, a mi trabajo. Y después, a mi persona. ¿Y cómo es en mi persona? A seguir cultivándome en lo que yo pudiera obtener por cursos, ¿sí? Okay. por el desarrollo de los conocimientos, ¿no? Si hay que tomar un curso en línea, lo tengo que tomar, ¿sí? A mi trabajo. Si hay que comprar una máquina para seguir trabajando, lo tengo que hacer. Si tengo que contratar a un empleado, lo tengo que hacer. Si tengo que poner de esos 10 pesos para no correr un empleado, lo tengo que hacer, ¿sí? A mi familia, desde luego, pues para seguir manteniéndola, no seguramente con el mismo nivel de vida,
pero sí, que no sin falte lo carencias, esencial. Sí. ¿Sí? Yo creo que en eso emplearía los 10 pesos. En algún tema, en tema de emprendimiento, ¿ve algún sector que le vea como oportunidad este 2021? Todos tenemos oportunidades, Iván. A pesar de que se restrinjan las actividades a ciertos sectores como el secundario y terciario, que no están considerados dentro de las actividades esenciales como el primario, pero todos tenemos oportunidades, ¿sí? Y dentro de esas oportunidades yo te puedo decir que he visto mucha iniciativa de otras personas que han buscado desarrollarse de forma independiente en sus propios hogares. Amas de casa que están vendiendo desde Tupperware, perdón si es marca, desde comida, ¿no? Desde servicios de cuidadores, de lavado de autos. La gente ha buscado la forma de cómo emprender un pequeño negocio, entre comillas, de forma personal. Total. ¿Sí? Y yo a ellos los reconozco, de veras. Totalmente. ¿Sí? Se han adaptado, han buscado la manera de adaptar. Sí. Y comunidades, por ejemplo, yo les podría decir que de un nivel económico medio alto, han buscado por medio de las redes sociales el tener que vender esos productos para la misma comunidad que les encierra. Esto es muy loable. Entonces yo creo que todos tenemos la oportunidad, Iván, ¿sí? Nos dediquemos a lo que nos dediquemos, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, en mi actividad, pues, ¿qué más quisiera yo hacer que mis clientes se acercaran a pedirme un consejo, como ahora lo estamos platicando, para decirles, tienes que hacerle ahora sí, de acuerdo a una sugerencia, para que pues no te caigas? ¿Y cómo? Pues si te van a dar un crédito, pues hay que cumplir primero con los impuestos, desafortunadamente. Y regresamos al principio. Exactamente, ¿por qué? Porque nos van a cancelar nuestro certificado de sello digital. Y ante esa cancelación de certificado de sello digital, no vamos a poder hacer nada. Totalmente. ¿Sí? Y si cometemos el error de no llevar a cabo un régimen fiscal adecuado, también vamos a sufrir las consecuencias. Así que yo creo que en primera instancia por ahí tendríamos que ir avanzando. ¿Cómo ve si iniciamos con tenemos una nueva dinámica aquí que se llama Night Second Challenge? Le voy a cambiar un poco aquí, le vamos a bajar de intensidad aquí a la entrevista. Es una dinámica donde le voy a presentar unas preguntas y yo quiero que usted conteste lo primero que se le venga a la mente o lo que es, pero sin profundizar tanto. ¿Ya? ¿Vale? Bien. Más que nada para que lo conozcamos más a usted y para que todos aprendamos juntos, ¿vale? Muy bien. Entonces quisiera que mi equipo me diera la orden de los... Listo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué desayuno? Nutritivo. ¿Color favorito? Rojo. Líder de opinión que sigue. Paco Sea. Famoso que le gustaría conocer. Mahatma Gandhi. Superpoder que elegiría. Conocimiento. Motivación que mueve su vida. Mi familia. Un sueño por cumplir. El bien. El bien. El bien, ok, lo dejamos así en el bien. Sí. El trabajo ideal, es el trabajo ideal. Lo que hago. ¿Qué es lo primero que hace al llegar a su casa después de una jornada de trabajo? Darle gracias a Dios. Tiempo, pero si quiere le hago unas 3 más, ¿qué le parece? Sí, adelante. ¿Usted es fan de alguna cosa? Sí. ¿De qué? La lectura. Ya que nos dice de la lectura, ¿algún libro que usted recomiende que tenga que ver con alguno de los temas que Mira, yo básicamente estoy involucrado mucho en mis temas fiscales, en el desarrollo, sobre todo ahorita, de algo que quiero concebir como una propuesta de reforma fiscal, precisamente para el bien de la sociedad, ¿sí? Entonces yo estoy ahorita muy involucrado en temas sociales, ¿sí? Fiscalmente hablando. Ese es el tipo de lecturas a las que estoy atendiendo. ¿Alguna en particular que usted diga, les recomiendo esto? ¿Alguna que usted pudiera recomendar? Yo creo que serían como muy técnicas ahorita el mencionar alguna. Muy técnicas. Pero básicamente yo atendería a temas de civismo y temas sociales para el bienestar común.
¿sí? Ok. Si usted tuviera un eslogan, ¿cuál sería? No hay límites para las personas, el límite está en tu mente. Digo, porque así probablemente le podamos poner de título a este video, por eso le pregunto. Sí. Los imposibles no existen, el límite está en la mente de las personas. Está estupendo. Y una pregunta más. Algo que no soporte de los demás, nada más. Así, rápido. El desorden. Sí, totalmente. Me di cuenta hace ratito. Muchas gracias, señor Sergio. La verdad es que hemos aprendido, de verdad, hemos tenido la oportunidad de poderlo. Yo sé que anda luego de aquí para allá, de México, pero poder platicar con usted, la verdad, ha sido de mucho valor para todos nosotros. De verdad que espero de verdad que este próximo año sea muy bueno para todos en particular. Y que tengamos una oportunidad de volvernos a sentar en un futuro y de ver si este 2021 fue bueno, fue malo, si pudimos aprender más cosas, y importante que podamos poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo, como usted nos lo hizo saber, nos lo señaló hace un momento. Yo creo que es muy importante, Iván, que eso se quede aquí bien puesto. Siempre la oportunidad de aprender todos la tenemos. Sí, totalmente. Todos la tenemos, y bueno, como lo que me pediste de eslogan, no hay límites, no hay imposibles, ¿sí? Los límites se los ponen todas las personas en sus mentes, pero los imposibles no deben existir. Totalmente. Yo siempre así lo he manejado. Todo se puede, Iván, todo se puede, ¿sí? Los límites existen en la mente de las personas. Y para cerrar, un consejo a nivel general de todo. Yo sé que fue bastante sí. Contenido, pero algún consejo que usted quiera que se les quede como tatuaje a estas personas emprendedoras, algo que usted priorice, algún mensaje que usted quiera darles. Cumplamos con nuestras obligaciones, no solamente fiscales, todo tipo de obligaciones, hasta las personales, ¿sí? Porque eso también habla del respeto que se tiene uno a sí mismo. Yo creo que ese sería el consejo que yo podría dar a las personas. Totalmente. No consejo, sugerencia. Yo doy sugerencias. No aclaramos, es sugerencia, no consejo. Claro. Muchas gracias, señor Sergio. Ahora sí que estamos muy agradecidos. Le agradezco muchísimo y estoy muy contento de poderlo. Ya habíamos platicado desde cuándo y bueno, hasta este momento se pudo concretar. Futuramente te agradezco a ti, lo voy a volver a invitar y de verdad gracias a nombre de todo el equipo por estar con nosotros. Te agradezco muchísimo, Iván. Muchísimas gracias a tu público. Y en mí tienen un amigo y desde luego siempre estaré atento a las necesidades que pueda yo ser. Antes de que terminemos, dejaremos aquí los links y a dónde van a poderlo buscar a usted. O si quiere dejar ahí sus redes. Sí, yo les dejo mis redes sociales para que con mucho gusto me puedan. Y además, importante, les recomiendo los programas de impuestos a impuestos, entre finanzas e impuestos, claro, en donde usted tiene participación. Les recomiendo los programas. Mucho de lo que platicamos aquí, yo diría que esto es poco, la verdad muy poco. Allá se profundiza más con especialistas, como nos dijo, especialistas en todas partes del mundo, y temas con mucha mayor desmembramiento, por así decirlo. O sea, lo pueden ver más a detalle. Entonces, así es. Les recomiendo esos programas y le agradezco mucho de nuevo, ¿no? Gracias, Iván, muchas gracias a ti. Muchas gracias, estamos en contacto, cuídense mucho y los consejos que nos dio el señor Sergio Sánchez, de verdad, manténganlos siempre presentes. Hasta luego, cuídense mucho.